Bienvenidos a otro emocionante video de Brainbox. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en la historia y el heroísmo de los 6 mejores soldados japoneses de todos los tiempos. Prepárense para un viaje a través del coraje, la lealtad y las hazañas asombrosas que estos valientes guerreros llevaron a cabo en tiempos de guerra y desafío. Si eres un apasionado de la historia militar, este video es para ti. No olvides darle like, comentar y suscribirte para que no te pierdas ningún detalle de esta increíble historia de valor y sacrificio. Comencemos. El solitario samurái que desafió a Estados Unidos dentro de las gestas más asombrosas de la Segunda Guerra Mundial, destaca la del aviador japonés Nobuo Ufujite, quien, despegando desde un submarino, emprendió la audaz misión de bombardear los bosques de Oregón en el ataque aéreo más destacado que afectó a Estados Unidos hasta el 11 de septiembre, cuando Nobuo Ufujite, un experimentado sargento de 31 años y piloto de la formidable Armada Imperial Japonesa, se adentró en la cabina de su avión en la mañana del 9 de septiembre de 1942, era plenamente consciente de que estaba dejando una huella imborrable en la historia mundial, y ello no carecía de desafíos, pues portaba una auténtica espada samurái. La cuestión residía en que avanzar hacia la costa estadounidense con un avión que transportara un barco de guerra era un riesgo colosal. Por lo tanto, si el único barco que podía aproximarse lo suficiente era un submarino, ¿por qué no llevar un avión a bordo de ese submarino? Esta pregunta, en apariencia intrincada, marcó el inicio de la odisea de Nobuo Ufujite. Fue desde las profundidades del océano, a bordo del submarino portaaviones de guerra I-25, una innovación japonesa, que Ufujite debió transportar un hidroavión desarmado en el submarino y en menos de una hora preparar el avión para el despegue en la cubierta. Después de completar esta compleja operación, partió desde el océano hacia su objetivo a unos 80 kilómetros de distancia. Una vez en el hidroavión Yokosuke I-14, Ufujite llegó a las costas de Oregón, donde arrojó bombas de combustible sobre el bosque y se puso en contacto con un objetivo táctico. Sin embargo, en realidad, estas acciones no causaron daños significativos. La aeronave, que solo podía acomodar a un piloto y a un observador, Tsuyo Okude, quien perecería en futuras misiones, se asemejaba más a un planeador que a un bombardero. En cuanto a los daños en la base militar, se limitaron a la destrucción de una cancha de baloncesto. Los habitantes de Brookings y las autoridades del parque siguieron con aprehensión el avance de la aeronave japonesa e incluso se alertó al FBI. En sus 2 incursiones sobre territorio estadounidense, Ufujite lanzó 6 bombas de 76 kilogramos, esparciendo 520 perdigones de combustible en un área de 90 metros cuadrados. Afortunadamente, no se produjeron daños significativos. Sin embargo, el verdadero logro radicó en que Ufujite y su copiloto lograron regresar con vida al submarino, despegar nuevamente al día siguiente y repetir la operación. La parte más asombrosa de la historia de Ufujite surgió después de la guerra, cuando continuó volando desde submarinos hasta 1944, antes de ser destinado a la preparación de kamikazes, un destino sombrío y sin futuro. En 1962, este veterano piloto reconvertido en vendedor de metales se aventuró de nuevo en Brookings, anticipando que podría ser perseguido por sus acciones. Por precaución, llevó consigo su espada, en caso de tener que realizar el ritual del harakiri. Para su sorpresa, fue recibido con comprensión, al punto que decidió regalar al pueblo la espada de su familia, la misma que llevó en sus vuelos, y que hoy se exhibe en el centro municipal. Ufujite visitó el pueblo en varias ocasiones y fue nombrado ciudadano honorario. Incluso sobrevoló los lugares que había atacado y plantó un retoño de secuoya en el sitio exacto donde una de sus bombas había caído. En 1997, cuando Ufujite falleció debido a una enfermedad en los pulmones, su hija menor, Yoriko, esparció parte de sus cenizas en el bosque que el samurái aviador una vez quiso incendiar. El capitán Oba, oficial del ejército imperial japonés, emergió como una figura legendaria durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia se enlaza con la invasión estadounidense de la isla de Saipán en julio de 1944, la cual fue seguida por la declaración de la isla como zona segura
después de 28 días de feroces combates. En ese momento crítico, el capitán Oba reunió a un grupo de 300 hombres, de los cuales solo 46 eran soldados entrenados, y juntos se adentraron en la densa jungla. Su objetivo era claro: emprender una implacable guerra de guerrillas contra las fuerzas estadounidenses. Esta campaña de resistencia se prolongó durante meses, desafiando a los invasores en su propia isla. El compromiso de Oba y su grupo con la causa japonesa fue inquebrantable, y su determinación se mantuvo intacta incluso después de la rendición de Japón en agosto de 1945. De hecho, el capitán Oba no se rindió oficialmente hasta el 1 de diciembre de 1945, bajo órdenes directas de sus superiores. La suya fue la última unidad militar japonesa organizada en rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Después del conflicto, el capitán Oba coescribió un libro con Don Jones, en el que detallaban sus valientes acciones. El libro, titulado Oba, el último samurái, arrojó luz sobre su extraordinaria resistencia en la selva de Saipán y su capacidad para desafiar a las fuerzas estadounidenses durante tanto tiempo. Curiosamente, Don Jones, quien participó en la batalla de Saipán y experimentó en carne propia los ataques de los hombres de Oba, se unió a Oba en la narración de esta historia notable. La saga del capitán Oba y su lucha en la selva de Saipán es un recordatorio perdurable del espíritu indomable que caracterizó a muchos en la Segunda Guerra Mundial. Efraín Nakamura era un indígena Amis, nacido el 8 de octubre de 1919. En noviembre de 1943, se enlistó en una unidad de voluntarios conocida como Trikasago en el ejército imperial japonés. Nakamura estaba destinado en la isla de Morotai, en las Indias Orientales neerlandesas, justo antes de que los aliados la invadieran en la batalla de Morotai de septiembre de 1944. Al parecer, el ejército imperial japonés lo declaró oficialmente muerto el 13 de noviembre de 1944. Tras la captura de la isla por parte de los aliados, Nakamura aparentemente permaneció allí con otros rezagados hasta bien entrada la década de 1950, aunque ocasionalmente emprendía expediciones en solitario. En 1956, al parecer, renunció a su lealtad hacia sus compañeros resistentes y partió para establecer un campamento solitario, compuesto por una pequeña cabaña en un campo cercado. La cabaña de Nakamura fue descubierta accidentalmente por un piloto a mediados de 1974. En noviembre de ese año, la Embajada de Japón en Yakarta solicitó ayuda al gobierno de Indonesia para organizar una misión de búsqueda. Esta misión fue llevada a cabo por la Fuerza Aérea de Indonesia en Morotai, lo que condujo al arresto de Nakamura por soldados indonesios el 18 de diciembre de 1974. Fue trasladado en avión a Yakarta y hospitalizado allí. La noticia de su descubrimiento llegó a Japón el día 27. Nakamura decidió ser repatriado directamente a Taiwán, evitando pasar por Japón. A su regreso, la prensa taiwanesa lo denominó Le Quang Huy, un nombre del que solo se enteró después de su repatriación. Inicialmente, el gobierno taiwanés, bajo el Kuomintang, no lo recibió con entusiasmo, considerándolo un japonés leal. Este veterano del ejército imperial japonés y prisionero de guerra en los campos de trabajo soviéticos se hizo famoso en los medios de comunicación en abril de 2006, después de que se descubriera que había estado viviendo de manera voluntaria en Ucrania durante 6 décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial. Había sido registrado como fallecido en los registros oficiales japoneses. Ubano estaba destinado en la mitad japonesa de la isla de Sakhalin al concluir la guerra y había mantenido contacto con su familia hasta 1958. Según los medios japoneses, se trasladó a Ucrania en 1965. Posteriormente, contrajo matrimonio con una mujer ucraniana y se estableció en Zitomir, donde tuvo 3 hijos. No obstante, su falta de comunicación con su familia llevó a que se le declarara legalmente fallecido en 2000. Como resultado, cuando regresó a Japón para visitar a su familia en 2006, tuvo que ingresar a su tierra natal con un pasaporte ucraniano. Tadashi Ito, sargento en Guam,
Mantuvo su resistencia hasta 1960. Sin embargo, no lo hizo solo. Tenía a su lado a Shichi Yokoi, quien logró evadir la captura hasta 1972. Fueron los últimos sobrevivientes de la patrulla de Tadashi, que se adentró en las selvas para evitar la humillación de rendirse. Poco a poco, uno tras otro, sus compañeros soldados se rindieron o fueron abatidos por los marines. Pero la historia de este hombre parece sacada de una película. La humedad destruyó su uniforme, así que confeccionó uno nuevo utilizando fibras de cocotero. También hizo hamacas y calzado con el mismo material. Curiosamente, antes de la guerra, este hombre era sastre, y esa habilidad resultó ser su salvación. Sin armas de fuego, solo tenía en su poder un sable de oficial, pero aprendió a cazar pequeños animales con trampas. Así logró sobrevivir completamente solo durante 12 años, y otros 15 años más junto a otros japoneses que también habían quedado aislados. Su captura fue en cierto modo ridícula. Unos cazadores seguían el rastro de un animal y se encontraron con él. No supieron cómo reaccionar ante la visión de un hombre oriental barbudo vestido de manera tan peculiar. A pesar de todo, Tadashi no opuso resistencia. Era un renegado, pero no tonto, y sabía que no podría enfrentarse a 4 hombres bien alimentados. Cuando regresó a Japón, fue recibido como un héroe, pero siempre llevó consigo la sensación de no haber servido al emperador como debía. El teniente Hiroo Onoda se volvió célebre por ser parte de un grupo de soldados rezagados del ejército imperial japonés que continuaron ocultándose en el Pacífico Sur durante varios años después de que culminara la Segunda Guerra Mundial. Onoda, un oficial de inteligencia, había sido destinado a la isla de Ubán en 1944, unos meses antes de que los estadounidenses invadieran y retomaran Filipinas. Las últimas instrucciones que recibió de su superior inmediato le ordenaron retirarse al interior de la isla, que era pequeña y de importancia mínima, y hostigar a las fuerzas de ocupación aliadas hasta que el ejército imperial japonés finalmente regresara. Fue estrictamente prohibido que muriera por su propia mano, sin importar cuánto tiempo tomara. Onoda continuó su campaña con un reducido grupo combatiente, inicialmente viviendo en las montañas con 3 compañeros soldados, Ichikatsu, Shimade y Kozuka. Durante su estadía, llevaron a cabo actividades guerrilleras y participaron en varios tiroteos con la policía local. Hacia fines de 1945, folletos instando a la rendición fueron lanzados desde el aire, pero el grupo desconfió de su autenticidad y decidió que eran falsos. Uno de los 4, Yui Chiakatsu, se alejó de los demás en septiembre de 1949 y se rindió a las fuerzas filipinas en 1950, después de 6 meses de andar solo. Esto debió ser un problema de seguridad para los otros japoneses y se volvieron aún más cuidadosos. En 1952, cartas y fotos familiares fueron lanzadas desde un avión instándolos a rendirse, pero los 3 soldados concluyeron que esto era un truco. Shimade recibió un disparo en la pierna durante un tiroteo con pescadores locales en junio de 1953, después de lo cual Onoda lo cuidó hasta que recuperó la salud. El 7 de mayo de 1954, Shimade murió por un disparo hecho por un grupo de búsqueda de los japoneses. Kozuka murió por 2 disparos de la policía local el 19 de octubre de 1972, cuando él y Onoda, como parte de sus actividades guerrilleras, estaban quemando arroz que habían recolectado de granjeros. Onoda ahora estaba solo. El 20 de febrero de 1974, conoció a un hombre japonés llamado Norio Suzuki, que viajaba por todo el mundo buscando al teniente Onoda, conocedor de la historia en torno al soldado. Suzuki encontró a Onoda después de 4 días de búsqueda y se hicieron amigos, pero Onoda aún se negó a rendirse, argumentando que aún esperaba órdenes de un oficial superior. Suzuki regresó a Japón con fotografías de él y de Onoda como prueba de su encuentro, y el gobierno japonés localizó al comandante de Onoda, el mayor Yoshimi Taniguchi, quien desde entonces se había convertido en librero. Voló a Lubán, donde el 9 de marzo de 1974 finalmente se reunió con Onoda y cumplió la promesa hecha en 1944. Onoda fue relevado de su deber y se rindió, entregando su espada, su fusil Arisaka tipo 99 en funcionamiento, algunas municiones y varias granadas de mano.
así como la daga que su madre le había dado en 1944 para suicidarse si era capturado. Aunque había matado personas y se había involucrado en tiroteos con la policía, se tomaron en consideración las circunstancias, es decir, que creía que la guerra aún estaba en curso, y Onoda recibió el perdón del presidente Ferdinand Marcos. Según los informes, Onoda no era feliz con su condición y ser el centro de atención. En abril de 1975, siguió el ejemplo de su hermano mayor, Tadao, y dejó Japón para ir a Brasil, donde se dedicó a criar ganado. Se casó en 1976 y asumió un papel principal en Colonia Yamik, la comunidad japonesa en Terenos, Mato Grosso do Sul, Brasil. Onoda regresó a Japón en 1984 y estableció el campamento educativo Onoda Shisenjuk para jóvenes, celebrado en varios lugares de Japón. Durante sus últimos años compartió su experiencia y conocimiento, especialmente con la juventud, como una forma de mantener viva la memoria de su historia y la importancia de la perseverancia. Hiro Onoda falleció el 16 de enero de 2014 en el Hospital Internacional de San Lucas, en Tokio, debido a complicaciones por neumonía. Su vida y compromiso con su deber se destacan como un ejemplo de valentía y lealtad hacia su nación. Su historia perdurará como un recordatorio de los desafíos extraordinarios que enfrentó un soldado japonés en medio de circunstancias excepcionales durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Espero que este video haya captado tu atención y te haya brindado una visión más profunda de la asombrosa historia de los héroes japoneses. Si te ha gustado, te animo a que explores otros videos relacionados, compartas tus comentarios y sobre todo, te suscribas a Brainbox para no perderte nuestros futuros contenidos.